Estimado profesor Ríos, queridos colegas, enhorabuena por este fantástico evento y gracias por invitarme para hablar sobre la ecografía Doppler de la unión safeno-femoral del callado safeno. No tengo conflictos de interés que declarar. La exploración de la unión safeno-femoral antes de la intervención es muy importante por muchas causas. Primero, por ver si realmente existe un reflujo en esta zona. Y segundo, porque en un tiempo en el que tenemos tantas posibilidades técnicas y estratégicas de tratar las varices, es importante usar las posibilidades que tenemos en acorde a lo que podamos encontrar en el paciente. Además, con técnicas nuevas estamos siempre discutiendo sobre las causas de recidivas en callado y las más frecuentes son en callado, y entonces es muy importante a la hora de analizar las recurrencias, las recidivas, ver qué es lo que había en el callado antes de tratarlo. Intentaré enseñar exactamente a qué hay que prestar atención y cómo evaluarlo. Esto es una representación de la unión safeno-femoral. Tenemos la vena femoral común con sus válvulas, la vena safena interna con sus válvulas, los tributarios de la ingle y la arteria femoral en rojo. Y además encontramos la vena safena accesoria anterior que también drena su sangre en el contexto del callado. Veamos ahora por partes. En caso de continencia de válvulas veremos en la vena femoral profunda o en la vena femoral común un flujo anterógrado, igualmente en la vena safena interna. Todo esto siempre en sístole con una maniobra de provocación, por ejemplo, la presión de la pantorrilla o levantar el antepié para provocar un flujo anterógrado o la maniobra de Paraná empujando un poco al paciente. Además, veremos un flujo drenante hacia la safena interna, es decir, en el fondo retrógrado se va hacia abajo, pero centrípeto, es decir, hacia el corazón. Viene de las venas pudendas, de las venas epigástricas y circunflexas hacia el callado y a través del callado hacia la vena femoral común. Si hay un reflujo en el contexto del callado, ahora hay que preguntar desde dónde parte este reflujo, es decir, cuál es exactamente su origen. Puede ser de la vena femoral común a través de la válvula terminal e preterminal, las dos incompetentes. Este reflujo es el más frecuente en pacientes que nos consultarán con varices fuertes y se llama también reflujo axial o reflujo ostial porque es a través del ostium, que es la exacta desembocadura de la vena safena en la vena femoral común, el ostium. Como lo vemos en ecografía, aquí vemos una representación longitudinal de la ingle. A la izquierda la sístole, el paciente está levantando el antepié, por ejemplo, y vemos un flujo anterógrado dirigido hacia el corazón. Y ahora viene la parte interesante, es decir, la diástole, cuando baja otra vez el pie, qué es lo que va a pasar en esa vena. Y vemos que hay un reflujo desde la vena femoral hacia la vena superficial, es decir, pasando a través de una válvula terminal incompetente en diástole. Analizándolo, pondremos la prueba, el punto de medición exactamente en la unión safeno-femoral y veremos que cuando el paciente levanta el pie habrá un flujo en sístole anterógrado, azul, y en diástole habrá un reflujo retrógrado. Ahora vamos a la segunda opción, es decir, tenemos la opción del reflujo axial, pero puede pasar que la válvula terminal sea continente y encontremos un reflujo a través de las venas tributarias del callado, como en este caso la vena epigástrica, con válvula terminal competente. Este reflujo se llama paraostial con válvula terminal competente, esto es muy importante, y válvula preterminal incompetente porque de otra forma no habría reflujo hacia la safena distal. Como vemos el reflujo paraostial, esto es otra vez un corte longitudinal a través de ingle, tenemos en sístole un flujo anterógrado y en diástole vemos que el reflujo no viene de la vena femoral común, sino parte de la vena epigástrica, llenando la vena safena interna más abajo de la válvula terminal.
Capelli hizo una investigación al respecto de la involucración de la vena en caso de válvula terminal competente o incompetente, publicado en 2004 en el International Angiology, donde midió los diámetros de esa vena interna a 15 centímetros debajo del callado, como aquí se ve en un circulito amarillo, y vio que los pacientes con la vena terminal competente tenían muy frecuentemente diámetros pequeñitos a la izquierda de la curva y muy rara vez diámetros superiores a 8 milímetros. Sin embargo, pacientes con la válvula terminal incompetente tenían muy rara vez diámetros pequeños y muy frecuentemente diámetros más alargados. Por eso el reflujo axial suele ser de mayor patología que el paraostial. Es decir, esto puede influenciar nuestro tratamiento. Si tenemos una válvula terminal competente, la vena será más delgadita y, por ejemplo, la espuma de la safena magna, de la safena interna, siempre tendrá mucho mejor posibilidad de actuar y además consideremos que como la válvula terminal es competente, la recidiva de reflujo será menor. Si hacemos un chiva, esto podrá condicionar que solamente tengamos que hacer una ligadura de la colateral con recuperación total del flujo dentro de la safena. Y si hacemos un tratamiento endoluminal térmico, al estar la válvula terminal competente, la recidiva a través de accesoria anterior debe ser menos. No lo he estudiado, pero por lógica debería de ser menos. Y sería una pena operar quirúrgicamente a un paciente del callado con una válvula terminal competente. Para repetir un poco el concepto, se explora muy bien en longitudinal, también en transversal, pero en longitudinal se ve muy bien de forma didáctica. Esto es un callado safeno. En sístole tenemos un flujo anterógrado. En diástole tenemos un flujo retrógrado no de la vena femoral común, sino de la vena epigástrica. Y esto es en transversal también se ve que la vena epigástrica es la fuente de reflujo y no la vena femoral común. Aquí tenemos la comparación de las dos situaciones. A la izquierda tenemos la diástole en un paciente con incompetencia valvular terminal o axial y a la derecha un paciente con la válvula terminal competente y un reflujo a través de vena circunflexa en este caso. El reflujo paraostial y ostial se puede medir muy bien también en el Valsalva. Para ver exactamente a nivel de callado, a nivel del ostium, ponemos la prueba y hacemos un Valsalva. Veremos que el reflujo para en el caso de válvula terminal competente. Y cuando el paciente vuelve a respirar, veremos que vuelve a haber un flujo anterógrado en el mismo ostium. Hemos visto el reflujo de dónde puede provenir y ahora estudiaremos a dónde puede derivar el reflujo. En la mayoría de los casos lo hará hacia la vena safena interna. A veces lo hará a la vena safena accesoria anterior o puede derivar en ambas. El reflujo hacia la vena accesoria anterior lo distinguiremos porque veremos en la sección transversal una vena que va hacia la parte más medial del cuerpo y una vena que va hacia la parte más lateral del cuerpo, y en este caso podemos ver cómo la sangre sale de la vena femoral común hacia la vena accesoria anterior. El estándar para la exploración del callado safeno es de pie. Veremos primero la morfología en transversal y en longitudinal, luego añadiremos el color porque es más fácil orientarnos en la imagen con el color. Y finalmente meteremos el pulsed wave para ver la curva del flujo y esta es la mejor forma para documentar el hallazgo. Como maniobras de provocación de flujo usaremos al menos dos cuando empecemos a explorar la ingle. El Valsalva sirve muy bien en la ingle, más abajo ya no funciona tan bien. Y usaremos la compresión manual o, por ejemplo, levantar el pie o empujar al paciente tipo Paraná para tener una comparación de la efectividad de las maniobras y luego decidir cómo procederemos durante el resto de la exploración. Es importante saber al final de la exploración de dónde proviene un reflujo
hacia dónde drena el reflujo, o sea, qué paths, o sea, qué vías de reflujo encontraremos en la pierna para poder evaluar mejor al paciente. Con esto puedo terminar informándoles que si quieren más información, el congreso ya ha sido, pero el año que viene habrá otra masterclass en el siguiente congreso de la Sociedad Alemana de Flebología. Existen libros en inglés de ecografía Doppler del sistema venoso superficial que se pueden comprar en el Springer. Un libro sobre las estrategias no destructoras de la Sacena, también quizás interesante. Me despido y doy las gracias por la ocasión que me habéis brindado. Muchas gracias y mucho éxito.